Buenas tardes, señores del Consejo. Este es un breve resumen de lo que se está trabajando en el proyecto del sitio web de Icata Club Residencial. Inicialmente voy a hacer una breve descripción de qué es un sitio web. Un sitio web es una presencia que se tiene en Internet y está compuesto por múltiples páginas. Regularmente se habla o informalmente dicen la página de Internet. No, regularmente no es una página, son muchas páginas que conforman un, un sitio web. Y lo que se busca es que sea un sitio donde haya una convergencia de información para los miembros de una comunidad. En este caso va a ser para los miembros de Icata Club Residencia. Tipos de sitios web, esto lo hago como para que unifiquemos conceptos. Existen sitios estáticos que es como una foto de en internet que no va a cambiar en ningún momento, entonces son digamos que es la primera fase de presencia en internet. El proceso de maduración lo lleva a uno a que los sitios de internet tengan eh, participación de otros entes de la corporación o del grupo al que pertenezcan, entonces empiezan a convertirse en sitios dinámicos. Hay otros que son institucionales o corporativos para las empresas. Los blogs, que son sitios donde participan distintos miembros o público en general, que se puede abrir bien para una comunidad cerrada o para una comunidad abierta. Las tiendas online como Mercado Libre, Falabella, Éxito, etcétera, etcétera. Y buscadores como el caso de Google, que es el más reconocido. Para poder hacer presencia en Internet se requieren de algunos componentes. Esos componentes son un sitio donde se guardan las N páginas que conforman el sitio. Es decir, un computador en Internet que se llama el hosting. Es una porción de un computador donde se guardan esas páginas y es un espacio en calidad de arriendo. Ese arriendo regularmente el estándar es que se paga anualidades para que nos permitan coger unas páginas que construyamos nosotros y podamos colocarlas en ese espacio como quien arrienda un parqueadero. Entonces hay parqueaderos eh, pequeños, dobles, cubiertos, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos pues tiene unas características y tamaños y velocidades, etcétera, etcétera. Hay muchísimos proveedores de hosting. Sin embargo, para este proceso se estudiaron 5 proveedores que son GoDaddy, Hostinger, Bluehost, SiteGround, Wix. Hay muchos, muchos más. Sin embargo, estos son los que digamos que son como más orientados a lo que nosotros necesitamos, a lo que la comunidad necesita. Ese espacio que es de ese parqueadero, llamémoslo, eh, requiere que tenga un nombre. Ese nombre se llama el dominio, para nuestro caso, y después de hacer una opinión con varias personas, llegamos a la conclusión de que ese nombre que se le asignara a ese es Icata Club Residencial. Y lo que se busca es que cuando alguien digita en un browser, en un navegador de internet, Icata Club Residencial, pues de inmediato todo se alinee para que la persona llegue a ese parqueadero y le presente las páginas que fueron diseñadas y desarrolladas en algún momento. Entonces ese va a ser como nuestro sitio de almacenamiento y su nombre va a ser icataclubresidencial.com. Esos dos componentes requieren de un tercer componente que se llama un certificado de seguridad, que es hoy día de índole prácticamente obligatorio, porque si no se tiene, Google no indexa las páginas. Entonces, pues se podría tener sin eso, pero pues no vamos a figurar en Google. Para que podamos figurar ahí, se requiere de tener ese certificado que es como un candado de seguridad. Se llama un Secure Socket Layer y es, comillas, de carácter obligatorio. Esos 3 componentes hay que pagar por ellos anualmente. Anualmente, eso digamos que sería ese certificado SSL, sería como la llave, por decir alguna cosa, del parqueadero. Asociado a ese servicio, regularmente las empresas tienen, o las entidades, las organizaciones,
tienen correos dentro de ese dominio. Es decir, que están orientados o por ejemplo para la gerencia o para comercial o para mensajería o para Pedro arroba alguna cosa. Ese arroba se interpreta como at o en. Entonces por eso los correos tienen la estructura de nombre at, o sea, en un dominio. Entonces existe, por ejemplo, podría existir administración en Icata Club Residencial o consejo en Icata Club Residencial. Entonces por eso esos correos le dan una presencia más empresarial, más corporativa a las entidades que aparecen en Internet. Eh, para nuestro caso, el dominio que se eligió fue Hostinger. Más adelante les indicaré por qué se eligió Hostinger. Y eso quiere decir que dentro de la selección y de las características nos ofrecen la posibilidad de tener hasta 100 correos corporativos, 100 buzones, 100 tarros donde lleguen los correos. Es decir, que podríamos tener administración arroba y cataclubresidencial.com o podríamos tener consejo arroba y cataclubresidencial.com o podríamos tener pqrs arroba y cataclubresidencial.com. ¿Con qué finalidad? Hoy día la administración está en manos de una persona X. Esa persona X tiene un buzón que se llama Club Residencial y gmail.com. Eso lo podemos estar, llamémoslo, redireccionando. Es decir, que cada vez que llegue a este buzón un correo, se redirija a ese correo. Mañana llega un señor que se llama Pedro, porque es el nuevo administrador, entonces se sigue utilizando el mismo administración arroba y Club Residencial, pero se redirecciona hacia otro buzón. De manera análoga funciona para el buzón consejo. El buzón consejo arroba y Club Residencial hoy día se redirige hacia, o se puede redirigir hacia un grupo de personas que está integrado por mrianoabril@gmail.com o por el señor que se llama consejo 1 hotmail o por la señora que se llama consejera 2 yahoo, etcétera, etcétera. De tal forma que cuando llegue un correo a consejo y Cataclub Presidencial, automáticamente se le copie a esas personas. Mañana, cuando el consejo cambie y vengan otras personas a tomar sus decisiones, entonces esos integrantes serán otras personas, pero el buzón consejo arroba y Cataclub Presidencial seguirá almacenando los correos que lleguen ahí y a su vez le estará replicando copias a los integrantes del nuevo consejo. Entonces, esa es la ventaja de tener esos buzones. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la evaluación del hosting? En primera instancia, pues funcionalidad. Se tuvieron, digamos que los 5 más conocidos para lo que la copropiedad necesita. Cada uno de ellos, pues, como lo dije, tiene unos costos de alquiler y tiene unas características. Entonces, por ejemplo, Wix es un muy buen proveedor que el primer año vale 192.000 pesos, pero no tiene correos. Los buzones de correo tienen costo adicional a una tasa aproximada, porque eso va cambiando, que puede oscilar entre los 3 y $8 por cada cuenta. Entonces es un proveedor bueno, es una tiene herramientas para publicación de páginas con cierta agilidad y con cierta facilidad, pero digamos que perdemos la funcionalidad de los correos. Lo mismo sucede con los otros proveedores. En términos generales, digamos que se tuvo en cuenta la posibilidad de tener, creo que se me fue un cero, los correos incluidos para poder tener esa funcionalidad. Entonces, por eso Hostinger fue uno de los, fue fue, digamos que el más opcionado para ser elegido. Posteriormente se revisó el tema de los costos y una promoción que hay actualmente o que había en su momento con un 57% de descuento, que eso hace que haya un ahorro significativo. Nosotros dentro de ese mismo hosting pues hay otros planes que se pueden
cobrar, o cobran ellos por un mes o por 24 meses o 48 meses, y pues se tiene una economía de escala. Sin embargo, digamos que pues por lo pronto se tomó por un año para no hacer compromisos de vigencias futuras de el presupuesto de la copropiedad. Entonces se eligió digamos que el nivel, eh, el nivel que costaba 11.900 pesos el mes y se factura por años. Para poder hacer una compra de un dominio con las características que acabo de mencionar, es necesario hacer una compra con una tarjeta de crédito. No hay otra manera de hacerlo. O se hace por tarjeta de crédito, o se compra con PayPal, o se compra con alguno de los medios estándares electrónicos. Entonces, este fue el proceso que se siguió. Mm, yo hice el préstamo de mi tarjeta de crédito para poder hacer la compra. Entonces, hay un documento donde está paso a paso lo que se hizo y ahí están digamos que las evidencias de la compra. Aquí les dejo también una copia de la transferencia que se hizo con mi tarjeta para que haya total transparencia y que posteriormente queden las evidencias que si hay una cuenta a nombre de Miguel Riaño, ¿de qué fue? Fue de la compra del hosting y del dominio y de los buzones. Listo. Ahora, ya después de tener esa infraestructura establecida, adquirida, etcétera, etcétera, viene lo que es el contenido de lo que se va a guardar dentro de ese parqueadero, que se llama el hosting. Entonces, normalmente las páginas web, cuando uno llega a una página que se llama falabella.com, o cuando llega a una página que se llama mercadolibre.com, o cuando llega a cualquiera de esas páginas, pues está llegando a lo que se conoce con el nombre de una página de inicio, o incluso en algunos casos se llama una landing page, que son páginas de aterrizaje. Son muy sencillas y tienen una orientación específica, pero para nuestro caso, pues es una página de inicio, que es como la raíz de nuestro sitio web. Y se puede visualizar como si fuera un árbol de navegación, donde regularmente para construir ese árbol de navegación, pues se tienen metodologías, se tienen digamos que elementos que van a ser parte de ese árbol de navegación, donde hay que especificar cuáles son los logos que se utilizan, tanto los básicos como los complementarios, si hay unos colores corporativos, si hay eslogans, menús laterales o menús principales, cualquiera de esas cosas, si hay algunas zonas restringidas o si hay zonas públicas. Hay algunos que vienen como preconstruidos, que traen como unas plantillas, entonces su construcción es más sensible, perdón, más sencilla. Y todas las páginas web, su componente importante es el tema de la imagen, la parte de fotografía es supremamente importante porque hay algunos bancos de imágenes, pero la idea es hacerlo muy personalizado, entonces por eso el set de fotografía es tan importante. Y que tengan una característica bien relevante, que es el tema de web responsive. ¿Qué quiere decir web responsive? Es que se vea la misma página web en, para, para el sitio visto en una tablet o visto en un celular o visto en un computador. Entonces por eso es que es tan relevante el que sea web responsive. En términos generales, la visualización de una página web está compuesta por ese título que lleva el nombre del sitio web, un eslogan asociado a eso, menús, un menú principal que regularmente se posiciona en la parte superior, menús laterales que son los que se posicionan al lado izquierdo y un contenido que es la parte central, que es donde empieza a visualizar la información puntual de lo que se quiere mostrar en una página web. Esto es lo que hace referencia a lo que significa ser web responsive, es decir, que se vea casi la misma presentación, una presentación corporativa, tanto en un computador como en una tablet, en un celular, en un portátil, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que significa que sea web responsive.
Para poder construir un sitio web, normalmente hay metodologías. Eso es lo que se llama un wireframe versión PC, que es como si fuera un boceto, llamémoslo, de lo que va a contener o la presentación que va a tener la página web. Por eso está hecho, digamos que como a mano alzada, como si fuera una servilleta donde yo hago un dibujo de esto es más o menos la presentación que quiero tener. Y cuál sería el wireframe para la presentación en formato de computador. Eso es para que se tenga más o menos presente cómo es el tema. El contenido básico de una página mm, tradicional de conjuntos como el nuestro, pues tienen una página inicial, que es la página de llegada. Regularmente se almacenan documentos para la asamblea, para actas del consejo, para comités, etcétera, etcétera. Es muy, muy importante el tema de las noticias, ¿sí? Los links de pagos, los links a sitios externos. el- la idea es que en la página de ahí se pueda saltar fácilmente a la página de, de hacer pagos o a la página de reservar servicios. Hoy día pues con un proveedor que tiene su propia página, entonces lo que se hace es hacer un link, un encadenamiento desde nuestra página a las páginas de esos terceros. Es muy común utilizar un área para fotografías. Súper importante el área de contactos y una parte de clasificados que eventualmente se pueden utilizar. ¿Cuáles son las preguntas relevantes que se deben resolver o inquietudes que se deben tener presentes para poder hacer una página web con una construcción sencilla pero objetiva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se necesita una página? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el mercado objetivo? Si son adultos, si son jóvenes, si saben usar móviles, si saben usar tablets, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma de crearlo? Si es estático, dinámico, qué tanto va cambiando. La organización de ese contenido, cuántas páginas van a conformar, porque finalmente se va a estar inmerso en el alcance de ese proyecto. Qué tipo de diseño, colores, tipos de letras, logos, etcétera, se van a utilizar. Qué mostrar, la profundidad que se pretende transmitir en esos mensajes, en esa información que hay ahí. Qué imágenes, videos, textos, etcétera, van a conformar esa página o esas páginas, mejor, de información. Algo que es supremamente importante es la parte de la redacción de esos contenidos. Yo pues tengo algunas ideas, pero pues todo eso es susceptible de mejoras. Importantísimo aquí la participación no sé si aquí hay personas que nos puedan aportar con temas de ideas de digamos con trasfondo publicitario, que tengan su profesión o sus conocimientos les permitan ayudarme a definir esos contenidos bienvenidos, porque es una parte que es bien importante, porque ya no es la parte gráfica o de imagen, sino la parte real de contenidos. Hay que preparar imágenes, videos, etcétera, etcétera. Eso son toda la parte de lo que hay que pensar en los contenidos. Y se deberían llenar cosas como más o menos esta, donde se dice, vea, la página de inicio va a tener un título que va a decir Icata Club Residencial en desarrollo en esta primera fase, un subtítulo, cuáles textos van a ir dentro de esa página y cuáles son los links o a dónde van a crecer esa raíz, hacia dónde va a poderse desplegar otras páginas. Entonces esta redacción de contenidos va a ser sumamente importante. Estos son unos tips técnicos que son relevantes para el proveedor que nos haga el desarrollo de esa página. Entonces, cuáles son las credenciales con las que se va a poder conectar, cuál es la tecnología que yo sugerí que se hiciera, una tecnología que se llama WordPress. Esa tecnología WordPress, con más o menos el 60% de los sitios web en Internet usan esa tecnología WordPress. Entonces, pues la idea es que usemos esas cosas que son casi como estándares ya. Y algunas credenciales que hubo necesidad de crear para que haya independencia y que eso no dependa de mí, sino que dependa del... Hoy estoy yo, pero mañana puede estar cualquier otra persona que pueda apoyar el tema de crecimiento y de maduración
de la página web. Ya yendo un poquito más en detalle y más personalizado, digamos, este es un diagrama de contenido, donde como lo mencioné, se llega a una página de inicio y la idea es que de esa página de inicio se hable de servicios, noticias, quiénes somos, haya una página de clasificados, una página para actualización de datos de los usuarios, es decir, de las personas que viven aquí en Icatá, una página de contáctenos. La idea es que a través de esa página puedan llegar a, a comunicarse con la administración, a tener una comunicación con la administración, con el consejo de administración, con el comité de convivencia y con el webmaster, que en primera instancia pues seré yo. Más adelante pues será otra persona. Eh, Unos links externos que es para que se pueda llegar a servicios de reserva de clubhouse, de cancha de tenis, etcétera, etcétera, y el link de pagos, que es las cosas que más preguntan. Importantísimo de comunicaciones los temas de los PQRs para poder hacer gestión de esos PQRs, porque la idea es que haya un repositorio donde la gente pueda decir, oiga, yo tengo una pregunta, que quede el registro de esa pregunta, cuándo se hizo, quién la hizo, a qué hora, etcétera, etcétera, y que a su vez la administración pueda ir poblando el proceso de qué gestión se hizo sobre esa PQR hasta llegar a un estado de cerrado. ¿Para qué? Para que posteriormente podamos generar unos indicadores de gestión y poder determinar con qué eficacia estamos resolviendo esas inquietudes. Eso nos va a servir también para que en el día de la asamblea podamos decir, vea, se abrieron 10 PQRs y se atendieron en 10 minutos o en 10 días o en 10 meses. Entonces eso nos va a permitir con indicadores mostrar exactamente qué es lo que se está haciendo. Un área también que es importante, la parte de documentación, donde se van a poder guardar los formatos para el tema de trasteos y formatos para solicitud de salones, etcétera, etcétera. Documentación general, como son las normas, los manuales que se tienen ahí, por ejemplo, en la parte interna, el manual de convivencia, el manual de la ley 675, informes, actas, temas de contabilidad. Ojalá que aquí podamos llegar a personalizar estos temas contables y que tengan la posibilidad la gente en una fase posterior llegar a conocer el sitio web y que cuando se entre puedan ver sus datos, su cuenta de cobro, lo que tenga pendiente, si le van a que están cobrando más o menos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto tenga una interfase con la aplicación de contabilidad. Por este otro lado, pues en la parte de servicios, pues que se puedan hacer referencia a los distintos servicios que se tienen hoy día, como es la piscina, clubhouse, gimnasio, tenis, salones, sauna, spa, etcétera, etcétera, y que aquí se vayan informando de las cosas que se van haciendo. Ojalá que podamos llegar en algún momento a que se hagan las reservas, no con un proveedor externo como se hace hoy con services, pero sí que se pudiera hacer una implementación nuestra donde la gente vea un calendario y pueda hacer sus reservas automáticamente. Esto demanda unos desarrollos posteriores que van a implicar una inversión más adelante, pero pues esto hay que hacerlo por fases. La idea es que esto no vayamos ahorita a hacer una inversión no sé de cuántos millones y millones para poder hacer cosas que no sabemos exactamente si la comunidad los va a usar o no. Entonces arrancamos con un nivel de introducción, llamémoslo. Algo que va a ser bien importante es la parte de las noticias. El tema de las noticias es importante porque aquí es donde se van a publicar cosas como que va a haber una visita del ministerio de no sé qué cosas para revisar las instalaciones del gimnasio, no sé, cualquiera de esas cosas de noticias que van a cortar el agua, que hay, no sé, bueno, que hay noticias urgentes y acumuladas en la historia. Ese digamos que va a ser como el contenido general de nuestra página web, como está pensada hasta el momento.
Obviamente tocó hacer para esto un diagrama de navegación, cómo es que se llega a la página principal y cómo desde esa página principal se van yendo hacia las noticias, se van yendo hacia los servicios, etcétera, etcétera. Entonces esto es un diagrama de navegación, como un mapa de concepto para que le quede esto claro a la persona o a la empresa que nos vaya a hacer el desarrollo de la página web. Esto está asociado más a los colores corporativos hoy día de Icata Club, y cuáles son los códigos para que se utilicen apropiadamente dentro de esta página, cuál es su composición de los distintos bases de color para que el implementador use los colores que son apropiadamente, con la paleta de colores que se puede utilizar hoy día, tanto en colores actuales como en colores que están recomendados para ser utilizados en otros momentos. Y aquí algunos degradé que son relevantes para el desarrollador que vaya a hacer la presencia. Ok, ok, continuando aquí con el tema del proceso de contratación del desarrollo, ya tenemos el garaje con unas características, con una llave. Ahora necesitamos que alguien nos construya esas páginas con todo ese contenido que está especificado en las páginas anteriores. Dentro de este proceso de contratación eh, que se hizo en compañía de la administración, se evaluaron 6 empresas: Colectivo Web, El Socio, Tu Estrategia Web, Sense Digital, Consultoría Estratégica y Donde Vivo. De esos 6 proveedores, cada uno de ellos se les llamó, se les contó cuál era el objetivo que se perseguía, y pues nos hicieron propuestas de implementación, cada uno de ellos con sus ventajas, virtudes y defectos, como dicen. Donde aquí podemos observar pues los costos evaluados de cada uno de ellos. Los tengo aquí ordenados de mayor a menor. Y pues después de revisar las características, las propuestas, cada uno de ellos envió una propuesta y está aquí, hace parte, digamos, de la documentación del proyecto. Cada uno de ellos presentó unas alternativas, donde, digamos, de manera general, pues, bueno, lo que suele uno hacer, descartar el más costoso, eventualmente, y descartar el más barato, que son los que regularmente uno es una buena práctica. Dentro de estas opciones restantes, el proveedor, el socio, mm, nunca apareció, por más de que se le hizo la cacería y finalmente no apareció. Entonces, pues finalmente quedaron Tu Estrategia Web, Sense Digital y Consultoría Estratégica. De estos proveedores, el que más nos pareció indicado por su experiencia, por lo que tiene un costo razonable y con una característica importante, es que nos puede hacer el tema de las actualizaciones mensuales. Esto es importante, el poder hacer actualizaciones, porque si no nos quedaría una página estática donde se presentan unos datos hoy día y durante todo el resto del año no cambiaría. Entonces, para poder hacer esas actualizaciones, el señor nos hizo una propuesta donde hace esa gestión mensual. Y pues se le hizo un contrato con un número de horas que se van a ir, una bolsa de horas, se llama en tecnología una bolsa de horas, que se van a ir descontando en la medida que la administración o el consejo vayan solicitando: oiga, necesito que me publique estas cosas, necesito sacar un aviso así, o necesito hacer tal cosa. Él va calculando unas horas del desarrollo, el diseño, el desarrollo de esos comunicados, y pues van a estar incluidos ahí. Esto es con un incluido de 90 horas para ejecutar durante un año calendario. Entonces, digamos que teniendo todas esas características,
definimos con la administración que el proveedor que va a tomar este contrato sería el consultoría estratégica. El contrato en términos generales está compuesto por 16 cláusulas, donde el primero define cuál es el objeto a realizar. El plazo se demora 45 días máximo en la ejecución, donde la propuesta más reciente ya trae un cronograma de actividades que definimos para que para que las ejecute durante esos 45 días o menos. La cláusula 3 hace referencia a los componentes y a la estructura de esa página web o de ese sitio web. El proveedor se hace responsable de tomar un set de 30 fotografías y editarlas, y nos entrega en medio magnético esas 30 fotografías que, si bien se quisiera utilizar para para otros comunicados, eso es de propiedad nuestra. La cláusula 4 hace una explicación detallada del contenido de esas páginas, que ahí es donde tenemos que ir construyendo esos textos y esas cosas. Entonces ahí está eso lo vamos a hacer en compañía de alguna persona. Ojalá Luisita nos pudiera colaborar, que ella es muy creativa y muy pila en ese tema. La administración, que pues tiene una serie de información que es relevante. eh, Diana, si nos quiere colaborar, buenísimo. No sé, cualquier colaboración de algún consejero es importante. Eh, y el mismo desarrollador se sienta con nosotros. En el cronograma están especificadas unas reuniones de seguimiento para poder definir ese contenido. La cláusula 4 hace referencia al valor total del contrato, que son 3.150.000 pesos por un año de servicio, donde se parte, digamos, en dos conceptos. Uno, que es la forma de pago del desarrollo y la implementación, es decir, todo lo que esta empresa va a construir, y va a construir las fotos, cómo las va a publicar, etcétera, etcétera. Y antes de 45 días nos entrega el sitio funcional. Y a partir de ahí, pues las mensualidades, para un total de 3.150.000. La cláusula 7 hace referencia a las garantías. Le solicité unas garantías que nos permitan cuidar ese patrimonio, esa plata que se le va a dar al proveedor. Se están gestionando 3 pólizas: una póliza de cumplimiento, una de buen manejo del anticipo, que es un 50% a la firma del contrato, y una de calidad del servicio, para tener, digamos, que asegurado el servicio durante todo el año. La cláusula 8 hace referencia a entrenamiento y cesión de derechos. Todo lo que esta empresa, este señor, construya, eh, hace una cesión de esos derechos que le pertenecen a la copropiedad, y a su vez se encarga de hacer un entrenamiento a las personas de la administración que está hoy día, y nos deja un video para que eventualmente, si este señor no se desapareciera por alguna situación, o que haya un cambio en la administración, entonces pues también hay el compromiso es que nos deja unos videos para poder hacer ese proceso de mantenimiento. Entonces, que haya independencia y autonomía de parte nuestra. La cláusula 9 hace referencia a cómo dirimir diferencias. La cláusula 10 son temas de confidencialidad. Cláusula 11, ética. La cláusula 12 a qué pasaría en una eventualidad de cancelación del contrato. La cláusula 13 se especifican cuáles son los entregables, es decir, que nos entrega la página web, nos entrega todo el contenido, nos entrega los diseños gráficos que se utilicen, la configuración del hosting. El hosting, a pesar de que ya está comprado y está, digamos, que
que con una configuración básica, pues yo no soy experto en el tema, pero pues ya se hizo una configuración básica. Ese tema del desarrollo se tiene que alinear con la, digamos, con la configuración del hosting. Entonces él tiene que hacer esa configuración. Nos entrega en un medios magnéticos. El compromiso es que él nos entrega un backup de todo la página web, porque eso finalmente va a ser como la base para las garantías. En caso de que algo dejara de funcionar, pues él va a comparar contra lo que nos entregó en esos medios magnéticos. Nos entregará los backups y nos entregará la capacitación. Eso es lo que son, lo que se denominan los entregables. Eh, eh, la parte de cómo hay una parte de consenso de qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, cómo lo aclaramos, un tema más, digamos que protocolario. Y cómo están catalogados los incumplimientos y finalmente la inclusión de la propuesta comercial, que es lo que es importante, que eso que los proveedores dicen yo le voy a entregar, entonces eso haga parte de este contrato. Entonces esas son las 16 cláusulas que conforman el contrato. Y eso es todo para ustedes, que tengan una idea clara general de lo que es nuestra página web, y que si Dios lo permite ya recibiendo la aprobación de ustedes podamos evolucionar a partir de mañana con la generación de las pólizas, dándole el visto bueno al señor. Se demora como 6 horas en entregarnos las pólizas. Terminadas las pólizas se hace un acta de inicio y a partir de ahí pues que el señor arranque a trabajar para que en unos 30, 40 días tengamos ya todo terminado. Ahí viene otra área, otro momento de trabajo fuerte. Eso es todo, señores consejeros, para su conocimiento. Les mando un abrazo y quedo pendiente de cualquier comentario al correo. Feliz tarde.